Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Gracias, pastor. Aleluya. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche nuevamente. Es un placer venir a donde Dios nos envía. El mejor lugar donde podemos estar es donde Dios te dice que estés. Y estamos agradecidos. Y también a ustedes les agradecemos por escuchar. Y nos han cuidado, nos han tratado hermosamente. ¿Cómo puedes competir cuando te dan desayuno de Cracker Barrel? No sé si estás al tanto, pero Cracker Barrel no lo tenemos en California. Y tenemos que venir hasta aquí, a la tierra prometida, para disfrutarlo. Y estamos contentos. Y amamos la reunión que tenemos con sus pastores. Están alcanzando por lo que está enfrente de nosotros en esta era. Y estamos agradecidos de estar juntos. Y tiene mucho que ver con quién corres tu carrera. ¿Alguna vez has visto un maratón o una carrera? No tanto es un maratón, pero en una carrera de corto, la persona que está a tu lado determina mucho, porque si ellos se tropiezan, afecta a los otros corredores. Y tiene mucho que ver con quiénes estás corriendo para que no irrumpan los pasos que estás tomando. Y estamos contentos con Dios de correr esta carrera con sus pastores. Tenemos material en la mesa de atrás que queremos recomendar. Una mente disciplinada. ¿Cuántos saben que la mente es el campo de guerra de Satanás? Si él te hace pensar mal, te puede robar, tomar lo que Jesús te lo dio como provisión. ¿Cuántos saben que solo toma un solo pensamiento? Un solo mal pensamiento toma para destruir hasta un matrimonio. Un mal pensamiento para destruir tu salud. El evitar que tomes la abundancia que Dios te ha proveído. Y por eso tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios y cuidar nuestros pensamientos. Cuando nacimos de nuevo, Dios hizo algo con nuestros espíritus, nos dio en el espíritu, pero nos dejó a nosotros el que hagamos algo con nuestra mente. Y nos dice en Romanos 12, versículo 2, dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados conforme la renovación de nuestra mente. ¿Qué quiere decir que tengas una mente renovada? Es que adoptes la forma en que Dios piensa. Mis pensamientos son más altos que vosotros, mis caminos son más altos que los tuyos. Y Él no nos está demostrando una diferencia, sino que nos está invitando a que tengamos sus pensamientos. Y una mente que piensa como Cristo es que rehuses cualquier pensamiento que no se somete a Dios. No lo dejas que se quede en tu mente, porque tu vida va a ser tan bien o tan buena como sean tus pensamientos. Tu vida va a ser afectada por la forma en que tú piensas. Y muchos piensan mal de lo que Dios les ofrece y por eso no lo pueden recibir. La Biblia nos enseña que Dios hablaba diciendo, mi pueblo es destruida por falta de conocimiento, porque no estás instruido en pensar correctamente. No dice que Satanás los destruye, sino que el no tener el conocimiento que necesitas es lo que te destruye. Y Satanás toma ventaja de esto y domina y te tormenta. Pero Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y de control, dominio propio o de una mente correcta. Y nosotros tenemos que hacer algo al respecto de nuestros pensamientos. Papa Hagen dijo, yo no puedo detener a que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nidos en mi mente, en mi cabeza. Y
Segunda de Corintios dice que cualquier pensamiento o imaginación que no se somete a Dios sea llevado a la obediencia de la cruz. Esa es una profesión de tu vida, el cuidar tus pensamientos, asegurarte que tengas buenos pensamientos y que rehuses malos pensamientos. Cualquier pensamiento que te ponga en mal, cualquier cosa que te haga sentir menos que, debe de ser rechazado porque viene del enemigo. Y eso te enseñamos. Tenemos la victoria sobre la tristeza. Jesús no solamente nos salvó, sino también que nos redimió de, de la tristeza. Quiere decir que no tenemos que vivir bajo esa nube. Cuando cosas trágicas suceden, el diablo envía cosas a nuestra vida, pero si tenemos buenos pensamientos y sabemos lo que dice la palabra, no tendrán el efecto que Satanás intencionó contra nosotros. Y no es que no honramos a alguien por estar tristes por ellos. Si la tristeza fuese algo honorable, ¿por qué Jesús nos libró de ella? Dice que Él llevó nuestras tristezas, nuestros pesares. Y Él nos redimió de tener que sentirnos de que nuestra vida se ha acabado. Cuando las cosas son difíciles, suceden. Tenemos que saber que sobre la victoria que nos pertenece. No solamente cuando alguien parte de esta tierra, cuando la tristeza puede venir. ¿Qué tal si falla un negocio, una familia se separa o un divorcio? Que cuando alguien pierda su casa, su negocio o pierde algunas cosas financieras. En situaciones difíciles, el temor y la tristeza trata de venir. El que alguien más haya tratado de responder de esa manera no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo. Tenemos el pan sanador diario de la mesa de Dios. Nos beneficiaría el alimentarnos de la fe. Yo me encontraba con un pastor amigo de nosotros y estaba con nosotros en nuestras reuniones. Estuvimos con él por una semana en unas reuniones y de repente tuvo un problema físico y como en 2 horas ya estaba en lecho de muerte. Y ahora ya se encuentran venciendo contra esto. Y es importante estar listos con nuestra fe para vencer cualquier obstáculo. Alguien se llevó la tarea de anoche a su casa. Cada servicio, cuando un pastor enseña la palabra, hay tarea para ti, para tu casa. Si no haces tu tarea, no vas a pasar la prueba. Si haces tu tarea, vas a estar listo cuando vengan las pruebas. Ve conmigo a Romanos capítulo 8. Y vamos a continuar en donde empezamos ayer. Si no estuviste aquí anoche, no sé si está puesto en algún lugar, y te recomiendo que lo mires. Te va a ayudar a que construyas y pongas fundamento de las cosas de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y nunca se hace viejo el hablar de las personas del Espíritu Santo y la comisión que Él tiene en ayudarnos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Básicamente dice este versículo que si eres un hijo de Dios, tienes un derecho de ser guiado por el Espíritu de Dios. Y es a ellos a los que el Espíritu Santo está guiando, es a los hijos de Dios, no a los que no han nacido de nuevo, sino a aquellos que pertenecen. Como un padre, tú no estás guiando a los hijos de tu vecino, ¿verdad? Estás autorizado solamente a guiar a tus propios hijos. Alguien pueda pedirte ayuda y quizás los puedas ayudar, pero no
Eres autorizado para ser responsable de guiar las vidas de niños que te pertenecen a ti. Y si eres un maestro, estás autorizado durante las horas que están bajo tu tutela. Pero aquí, el Espíritu Santo está no solamente ayudando a ser alguien que nos ayude, sino que la palabra nos enseña que Él está comprometido en ser un guía de nuestras vidas. ¿Cuántos saben? Vamos a hablar del pastor Juan. ¿Cuántos quisieran que hablara del pastor Juan? Hablo tanto de mí porque puedo hablar de lo que yo he hablado, pero quiero hablar del pastor Juan esta noche. Pastor Juan le dijo al hermano Tony que él no manejaba menos de 100 millas por hora. Y este año que venía, que cuando manejas a 100 millas por hora, tienes un lugar a donde llegar pronto. Y nos seguía la noche al hotel. ¿Y qué tal si él hubiera decidido que cuando le estábamos guiando que nosotros íbamos muy lentos y él nos hubiera rebasado? Pero no sabe dónde está el hotel en la ciudad. Y vas a tener que bajar tu velocidad un poquito y mantenerte atrás si quieres llegar al lugar correcto. Muchos de nosotros queremos que nuestras vidas aceleren a cierta manera y si Dios nos apura, nosotros nos adelantamos. Muchos cristianos viven de esa manera. Están en apuros por llegar a la casa, por agarrar ese carro, esa casa. Dios te va a proveer, pero si te aceleras y te rebasas a que te está guiando, vas a terminar perdido en toda la ciudad muy pronto. Si el pastor Juan hubiera dicho, ¿sabes qué, hermano Tony? Estás manejando muy lento para mí. Voy a manejar a la velocidad que a mí me gusta. Está bien, puedes manejar todo lo que tú quieras, pero nunca vas a llegar a donde tienes que llegar. Muchos están viviendo sus vidas a la velocidad que a ellos les gusta y nunca llegan porque no se disciplinaron a mantenerse atrás de aquel que sabía o conocía el camino. Amén. El Espíritu de Dios conoce el camino para tu vida. Ahora, la palabra escrita es la instrucción general para todos sus hijos. Nos pertenece. Ahora me atrevo a decir que cada uno de nosotros que vienen de diferentes hogares, criados por diferentes padres, los padres tuvieron sus propios sistemas, sus reglas, sus regulaciones, lo que era permitido, lo que no era permitido en esa casa. Como padre tienen esa autoridad que pueden establecer los sistemas por los que esas familias viven. Piensa cómo es Dios, qué tan brillante como padre. Todos venimos de diferentes sistemas y diferentes estilos de vidas y dicen, los voy a traer a mi casa. Eso es admirable. Pero ahora que todos pertenecemos a su familia, ahora que todos somos parte de su hogar de fe, Él tiene un sistema y la palabra es su sistema. Y cada uno de nosotros, si fuimos criados de alguna manera por nuestros padres y el sistema con el que fuimos criados estaba bien para ese hogar, pero no es recto para el reino de Dios, tenemos que adaptar de ese sistema en que nos criaron y venir al sistema de Dios y funcionar. Y eso es lo que dice es lo que está escrito en la palabra. Es un sistema general para sus hijos. Y todos tienen que venir en acuerdo con el sistema de Dios. Porque si quieres vivir por su sistema o vivir en su hogar, tienes que conducirte en su sistema. Ahora, cuando tenía hijos, ellos son parte de nuestros staff y tienen traen a sus hijos a la casa. Cuando niños vienen a mi casa, vienen a mi sistema. A lo mejor tu mamá
te deja escribir en las paredes, pero esta mamá no te va a dejar escribir en mis paredes. Tu mamá quizás te deje que le respondas, pero a mí no me vas a responder en mi casa, aunque no me pertenezcas, en mi casa, mi sistema, ¿verdad? Y no decimos, esa es una madre inteligente. Dios es igual, mi casa, mi sistema, pero no en una manera de dictador, pero dice, su sistema es el mejor sistema. Su sistema es el sistema que bendice a todos sus hijos siempre y cuando se sometan. Mientras nos sometemos a su palabra, nuestra vida mejora y mejora y mejora. Para aquellos que no, que dicen que no van a someterse, sus vidas se hacen más dura. Entonces la palabra de Dios es el sistema de Dios para sus hijos. Y siempre y cuando nos sometamos, la vida se hace más fácil. Si no nos sometemos, ¿acaso Dios hace nuestra vida más difícil? No, el diablo lo hace. Dios sabe que si tú caminas bajo su sistema, el diablo no te puede tocar. Pero si decides no vivir bajo mi sistema, entonces te metes al territorio de Satanás y entonces se puede crear dificultades y problemas. Entonces, mientras mis hijos puedan someterse a mi sistema, yo los puedo mantener seguros. Pero si no se someten, se meten en problemas. Y Dios no quiere esos problemas. Entonces, nos enseña ese sistema en la palabra y de manera que lo podemos encontrar y comprender y vivirlo, que me va a ayudar a mi vida, que me va a bendecir en mi vida. Entonces, la palabra es la instrucción de Dios, pero no determina específicamente nuestras vidas, solamente en bases generales. En Filipenses 4:19 dice, mi Padre pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, por Cristo Jesús. Su palabra dice a todos sus hijos, yo voy a suplirles sus necesidades. Ahora, las necesidades que tenemos, cada uno de nosotros varían. Digamos, necesitas una casa que puedan habitar 6 niños. Bueno, necesitas una casa grande, suficientemente grande para ellos. La palabra no determina qué casa debes de comprar. La palabra no especifica qué profesión deberías de tener. La palabra no especifica quién debe de ser tu pastor. La palabra no especifica a quién te debes de casar. Te da guías generales para todos, pero no específicas en todo. Entonces, la palabra es la instrucción general, pero no nos quiere que nos perdamos de lo específico. Entonces, para eso nos dio el Espíritu Santo para que nos guiara, y el Espíritu nos guía en lo específico. Generalmente, el pastor Juan sabía que las reuniones iban a ser en Phoenix, pero específicamente no sabía dónde estaba el hotel. Entonces, puedes llegar a la ciudad y aún así perderte en el evento. Si no sabes los específicos de dónde está el servicio de la iglesia, muchas personas tienen la localidad general. Bueno, sé que debo nacer de nuevo. Sí, sé que debo de ir al cielo, pero también necesitas los específicos. A quién te debes de casar, qué profesión tener, a qué iglesia debes de pertenecer, porque hay cosas específicas que necesitamos. Y en Romanos 4:18 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, guiados en las cosas específicas de nuestra vida, dice, estos son los hijos de Dios. Dios se ha obligado a sí mismo diciendo, si tú me perteneces, yo te voy a guiar. Si tú eres mi hijo, yo voy a guiarte. Ahora, ¿dónde nos perdemos? Es que no tomamos tiempo para reconocer que Él es el que guía. Mientras llegábamos al estacionamiento anoche, creo que le dimos a la derecha. Que si el pastor nos hubiera venido poniendo atención cuando salíamos del estacionamiento y da vuelta a la izquierda, y él ya se hubiera perdido. Te voy a seguir hablando de ti, ¿eh? Puedes estar en proximidad y aún así perder lo que Dios tiene para ti. Puedes estar en aproximación de lo que Él quiere para ti, pero aún así no vivir
correcto. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos guíe. Si el pastor Juan va a llegar al hotel, tiene que encontrar, seguir nuestro carro y no perderlo de vista. Y vamos de regreso al hotel. Y no sé tú, pero si yo estoy siguiendo un carro, no permito que nadie se ponga de intermedio entre mí y la persona que voy siguiendo. No hay nada más agravante que una persona que no sabe seguir. Si no sabes seguir, no sigas. Porque ahora nos tenemos que detener y esperar, porque tú no estás poniendo atención. No estás interesado en mantenerte próximo o cerca. Entonces, no es suficiente solamente saber a quién vas a seguir, sino qué tan cerca estás siguiendo. Porque si no estás siguiendo cerca, muchos vehículos se pueden interponer entre tú y el carro que estás siguiendo y puedes perderte de esa manera. Y si es de noche, si muchos carros se meten, puedes perder o dejar de reconocer las luces. Es que no es solamente de seguir, pero mantente muy cerca del que estás siguiendo para que no te pierdas, para que si ellos toman una vuelta, puedas dar la vuelta. Quizás el Espíritu Santo te esté guiando a tomar una vuelta y te pierdes porque no estás al tanto de su voz. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y puedes decir, pastora, yo me quiero mantener cerca. Nadie se quiere quedar atrás. Nadie conscientemente dice, me quiero quedar atrás y batallar. Yo quiero tomar las direcciones equivocadas. Yo quiero llegar al lugar equivocado rápido. Nadie dice eso, pero si no queremos que eso suceda, tenemos que asegurarnos de cumplir. Ahora, si estamos guiando, somos el carro que guía y el pastor Juan nos está siguiendo, y quizás no vamos a la velocidad que a él le gusta. Hay muchos que pierden el plan de Dios porque son muy impacientes y en dejarlo a Él que los guíe. Él quieren llegar ahí ayer. Quieren llegar más rápido de lo que ellos están preparados. Tú llegas a lo que Dios tiene para ti cuando tú estás preparado para recibirlo o tenerlo o llegar. Estamos creyendo por otro avión porque viajo mucho. Necesito un avión para llegar ahí pronto, a los lugares prontos, porque hay lugares que no puedo ir. Paso mucho tiempo manejando a los aeropuertos y todo eso. Pero una de las cosas que estamos creyendo en Dios es otro avión. Pero le digo, Señor, quiero que nuestra fe esté lista para recibir un avión. No quiero tener eso y no estar listo con nuestra fe. Muchas cosas que te pertenecen, la salud, la provisión, los puedes recibir hoy si tú crees en ellas. Él no va a detener eso. Pero hay otras cosas en tus vidas que tú quieres que sucedan pronto y Él no quiere que lleguen hasta que tu fe esté lista para conservarlo, porque entonces puedes recibir algo que tu fe no puede soportar. Y Dios te va a guiar al trote que tú puedas llegar seguro. Ahora, ¿qué tal si Pastor Juan no solamente dice, hermano Tony, manejas muy despacio y me voy a ir adelantando? Bueno, vas a llegar a ningún lugar, pero muy rápido. ¿Qué tal si él dice, sabes qué? No me gusta la ruta que estás tomando. Voy a buscar mi propia ruta. Yo quiero pasar por este otro edificio, por aquel barrio. Aunque nosotros estamos guiando, no podemos hacer a nadie que nos siga. Él no puede obligarnos a que le sigamos. Hay muchos que no quieren seguir, ellos quieren ser los líderes de su vida. Pero yo déjate digo, el Espíritu Santo es un genio divino y Él sabe dónde mi vida va a ser bendecida y Él conoce la ruta que debe de ser tomada para que lleguemos. Y no voy a pensar mejor, que yo soy mejor que Él y decir, ahora yo me voy a adelantar y tomar liderazgo. Todos decimos amén hasta que llega a algo que
nosotros queremos dominar. ¿Qué tal si Él te está guiando diciendo, este es el trabajo que debes de tomar? Y dices, no, yo quiero tomar ese trabajo. Él no te va a forzar. Él te va a guiar a lo que te va a bendecir aún más. Tú tienes que decidir, porque cuando Él te dé algo que quizás vaya contra lo que tú deseas, ¿qué vas a hacer? Bueno, muchos dicen, bueno, voy a hacer lo que Él dice. Muchos dicen eso, pero cuando sucede, no están contentos. Pero para que nuestras vidas sean la mejor vida que Él nos ha ofrecido, tenemos que estar dispuestos a ser guiados. Tenemos que amar su guianza. Las personas dicen, yo quiero que Él me guíe, pero no sé cómo. No sé cómo escucharle. Acompáñame en tu Biblia. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y veamos el versículo 1. Lucas 4, versículo 1. Y vamos a ver algunas palabras del versículo 1. Lucas 4, 1. Jesús, lleno de ¿qué? ¿Lleno de quién? Del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Absolutamente, Él es el Hijo de Dios. Ahora date cuenta de esto. Jesús necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Si el Hijo de Dios, Jesús, necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, nosotros necesitamos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Él reconocía que él necesitaba la ayuda del Espíritu, que le ayudara a lograr por lo que él había nacido. Y nosotros no tenemos tiempo de estudiar por qué Jesús necesitaba del Espíritu Santo. Solo tenemos una noche. No podemos profundizar tanto, pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora date cuenta de esto. Quiero tomar estas palabras. Quiero que escuches cómo se dice. Y Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo, fue guiado. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado. ¿Cómo podemos conocer mejor cómo Jesús, cómo Dios nos está guiando? El Espíritu de Dios nos está guiando. Cuando estás lleno, es más fácil reconocer su guianza. Cuando no estamos llenos, cuando estamos menos de llenos, es difícil saber cómo es que el Espíritu de Dios está guiando. Por eso muchos cristianos batallan porque viven vacíos en vez de estar llenos del Espíritu. No están llenos de la palabra, no están llenos del Espíritu y están tratando de tomar decisiones grandes en sus vidas y no saben por qué cuando toman una decisión llegan en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque no están llenos suficiente para reconocer cómo el Espíritu de Dios está guiando. Jesús, estando lleno del Espíritu, fue llevado y aún Jesús siguió al Espíritu Santo. Si Él siguió al Espíritu, nosotros entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu. Ahora acompáñame. En Hechos capítulo 2. Y empecemos del versículo 1. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, yo fui criada metodista. Yo no leía este versículo. Para serte sincero, nunca leímos ningún pasaje. No traíamos ni nuestras Biblias. Nos gustaban las personas metodistas, pero no nos enseñaban la palabra. Teníamos un texto, la regla de oro. Haz a otros conforme como quieres que hagan contigo. Y ese era el versículo que estaba puesto en la iglesia y el pastor nos exhortaba por 20 minutos, siempre en línea con ese versículo. Había lecturas
de la escritura, pero no éramos instruidos en la palabra. Pero yo nunca había escuchado este versículo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, como cuando yo fui salva, a mí nunca me habían enseñado sobre el nacer de nuevo, porque tenía el hábito de ir a la iglesia. Cuando salí de mi casa, aún así fui a una iglesia donde el Señor me llevó a una iglesia donde escuché de la salvación. Y cuando empecé a leer el material de Papa Hagen y él empezó a enseñar sobre el Pentecostés, yo me preguntaba, ¿qué quiere decir Pentecostés? ¿Qué es el día de Pentecostés? En aquellos tiempos no teníamos internet para preguntarle en internet, ¿qué es el día de Pentecostés? El día de Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo se movió de la residencia en el cielo y tomó residencia en la tierra. El día que entró a la tierra para venir a vivir en nosotros. ¿No se te hace algo maravilloso? Ese es el día de Pentecostés. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Piensa, cuando el Espíritu Santo llegó a la atmósfera terrestre, no era algo solo natural, pero cuando los astronautas regresan a la atmósfera, tienen esta protección al frente de la nave espacial, porque la atmósfera al entrar es tan violento. No, con razón hubo un estruendo cuando el Espíritu Santo entró a la atmósfera terrestre. ¡Boom! Aquí está. ¿Qué ruido? Y un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vino a llenar a cada uno de ellos, porque no iba a dejar a nadie en exento. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo? Porque lo dice en la siguiente frase. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando fueron llenos la primera vez, empezaron a hablar en otras lenguas. La llave de saber cuando estás siendo lleno del Espíritu es el hablar en otras lenguas. Ahora, si nos referimos a Romanos 8:14, donde estábamos, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos cómo nos está guiando? Recuerda lo que dijo Lucas 4, que Jesús lleno del Espíritu fue guiado, llevado. ¿Qué debemos hacer? Ser llenos desde su Espíritu. Y al más hablamos en otras lenguas, en más sensible nos hacemos a su guianza. Personas que toman tiempo para estar llenos del Espíritu Santo y hablan en otras lenguas, perciben lo que el Espíritu Santo los está guiando. Aquellos que no, pasan sus vidas sin saber y viven en pruebas y errores. Aquello funcionó, esto no funcionó, esto sí funciona, esto lo pruebo. Y luego se dan cuenta, mi vida está en desorden. ¿Por qué? Porque si tomaran tiempo de hablar, orar en el Espíritu Santo, tendrían claridad en su espíritu de lo que deben de hacer. Mientras tomes tiempo para orar en el Espíritu, su guianza se hace más clara para ti. Entre más oramos en lenguas, no solamente nos hacemos más sensibles al Espíritu Santo, pero más veremos otras cosas. Si me quieres, acompáñame. Si quieres, acompáñame a Juan capítulo 16. Juan 16. Y leeremos del versículo 13. 16 de Juan, versículo 13. Dice esto: pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, Él
Él os guiará, ¿qué? A toda. Él os guiará. No dice, no se asemeja mucho a lo que dice en Romanos 8. Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué es toda la verdad? Es su palabra. Él te va a guiar a la aplicación de la palabra. ¿Cómo aplicas la palabra? Lo que debes de hacer en tu vida para arreglar cualquier problema. Él te va a mostrar qué parte de la palabra aplicar para que se arreglen. Él te va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Lo que quiere decir esto es que no te va a guiar a su antojo, sino a lo que Dios le instruya que te diga. Él no te quiere decir lo que Él quiere. Él te quiere comunicar lo que Dios quiere que tú hagas. Y continúa. Y mira la siguiente, última frase, dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Piensa esto, Él te mostrará cosas de tu vida que necesitas saber para que puedas llegar al lugar correcto, para que vivas bien. ¿Te acuerdas anoche el testimonio que tomé, que duré 20 minutos orando en el Espíritu? Y después de 20 minutos de mi espíritu salieron las palabras que me mandaron de ir al sur. El Espíritu Santo me dio claridad sobre la mujer que mi hijo habría de casarse. Y le digo a mi esposo, llevemos a nuestro hijo, y el Espíritu Santo me estaba mostrando cosas que habrían de suceder, que me estaba mostrando diciendo, lleva a tu hijo al sur. Me estaba enseñando aquello que tenía que saber de mi hijo. Y si no hubiera tomado el tiempo para orar en lenguas, quizás no hubiera escuchado la dirección. Por eso muchos aquí no saben qué hacer con su propio futuro. Porque aunque aún no hayas vivido tu futuro, debes de tener un entendimiento de lo que viene en el porvenir. ¿Te mostrará todo? No, pero te va a mostrar lo que tú necesites. Te mostrará las cosas que vienen. Lee conmigo el 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Este es Jesús hablando. El Espíritu Santo glorificará a Jesús. En otras palabras, Él no va a decir cosas que no complazcan a Jesús. Él lo va a decir en línea con lo que Jesús quiere para ti. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No parece como la última frase del versículo 13? El 14 dice, y os lo hará saber. Mira el 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Ese es Jesús hablando. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Date cuenta, puedes ver en la última frase de estos 3 versículos que Él nos mostrará saber, nos hará saber, nos mostrará cosas. El Espíritu Santo no está aquí solamente para decir que Él está aquí, sino está aquí para mostrarnos cosas. ¿Cómo nos mostrará? Personas que son sensibles a su guianza. Si somos sensibles, entenderemos lo que nos está mostrando. Si el pastor, si ellos me dijesen, Pastora Nancy, hay cosas en Phoenix que quizás les interese, te queremos mostrártelas. Yo les puedo decir, perfecto, vengan y levántenme. Y yo me subo a su carro y les digo, tengo 15 minutos. Y ellos dicen, ¿de veras? Ok. Así que tienes 7 minutos y medio de ir en aquel rumbo y 7 minutos de regreso. Solamente verás lo que 7 minutos y medio te permitan ver, basado en el tiempo. En más horas, si solo oras en el Espíritu unos cuantos minutos, el Espíritu Santo te va a mostrar muy poquito. Pero si tomas 1 hora, 2 horas al día y oras en otras lenguas, verás más
que la persona que solo le da 5 minutos al Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pero si salgo del hotel y le digo, tengo 6 horas, voy a ver muchas cosas por el hecho de que di más tiempo. Cuando oras en el Espíritu, no oramos para ganarnos algo, pero entre más oremos, más tiempo tenemos para que el Espíritu Santo nos muestre. Y por eso muchas personas no ven mucho de lo que Dios tiene para su futuro porque no invierten tiempo. Él necesita tiempo. Y nosotros necesitamos tiempo para que Él nos lo muestre, sino que también para que nosotros lo podamos ver. ¿Lo estás recibiendo? Ahora, el Espíritu Santo lo dice en esos 3 versículos, que nos mostrará cosas por venir. ¿Por qué es tan importante que nos muestre las cosas del porvenir? Porque es importante que lo veamos para que nosotros sepamos tomar las decisiones correctas. Pero la razón principal por la que Él nos muestra el porvenir es porque Él no puede trabajar su plan o el plan de Dios para nosotros sin nuestra fe. Pon atención a esto. Él no puede trabajar el plan de Dios al menos que Él tenga nuestro acuerdo. Por eso nos muestra las cosas por venir, para que estemos en acuerdo y Él podernos introducir. ¿Recuerdas el ángel que le apareció a María? Él vino a ella, le dijo, bendita entre todas las mujeres, le mostró el plan de que habría tener al niño, su nombre es y al final de decirle eso, le dijo ella a él, que sea hecho en mí conforme a tu palabra. En otras palabras, estoy de acuerdo. ¿Por qué tuvo que venir el ángel? Si Dios puede hacer lo que Él quiera con tu vida, ¿por qué necesitaba a un ángel? Dios podía causar que ella tuviera a Jesús sin pedirle permiso. Porque Dios no es un dictador, Él no manipula las vidas, Él necesita el permiso. Por eso el Espíritu Santo nos muestra las cosas del porvenir, porque necesita el permiso de nuestra fe para Él hacerlo. Ahora, si no estamos percibiendo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros y no estamos viendo lo que Él nos está mostrando, ¿cómo vamos a tener fe por las cosas? Es importante que conozcas tu futuro para que sepas a dónde te está introduciendo Dios. Yo he pastoreado por 25 años. Todos tienen que saber la visión que tenemos para la iglesia, porque hay diversos pastores que quieren tener cosas diferentes para esta ciudad. No se trata de duplicar o hacer lo que otros están haciendo. Es mi trabajo hacer lo que Dios me mandó a hacer con mi congregación. Pero si no tomo el tiempo del Espíritu Santo para que Él me muestre lo que debo de hacer con la congregación, ni siquiera voy a poder pastorar. Por eso muchas iglesias no florecen, porque no han tomado tiempo para saber el plan de Dios. Y es lo mismo con nuestras vidas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es de nosotros el seguir su guianza y reconocer lo que Él está diciendo para que nos pueda mostrar lo que Él tiene para nosotros y podemos estar de acuerdo. Papá Hagen decía, el Espíritu es el caballero perfecto porque no va a hacer nada con nosotros si no se lo pedimos. Dios no suple nuestra necesidad solamente porque tenemos necesidad. Él suple necesidad porque tenemos fe de que Él suple nuestra necesidad. ¿Sabes qué es el ejercer fe? Es el invitar a Dios. Es el invitar a Dios a que se mueva a tu favor. Nadie de ustedes fue salvo hasta que invitaron a Dios. Cada uno necesita salvación, pero no eres salvo porque necesitas ser salvo. Eres salvo porque tú recibes lo que Él ofrece. Quiere decir que Él no va a venir a ninguna persona sin invitación. Igual el Espíritu Santo no va a llegar a la vida de nadie sin una invitación. Si tú no lo invitas, Él va a dejar que tú tomes las decisiones. Él no te va a forzar a que hagas algo. Tú tienes que invitarle. Y vemos que la fe es nuestro acuerdo. Como María dijo, que sea
conforme tú has dicho, y tuvo a Jesús. Era un plan de Dios que eso sucediera, pero Dios necesitaba el acuerdo de ella. Dios tiene planes para tu vida, pero necesita estar de acuerdo contigo. ¿Y cómo sabes qué es lo que debes de estar de acuerdo si no sabes qué es lo que Él te quiere mostrar? Déjate digo, cuando yo tenía 27 años, que fue hace como 30 años, Dios me mostró que yo tenía visiones del futuro, de lo que habría de suceder en mi futuro. No me lo estaba mostrando para que yo dijera, oh Dios, yo lo vi, yo lo vi. Dios me estaba mostrando porque quería que yo me preparara. Y aún ya pasaron 20, 30 años que aún cosas que aún no han pasado. Tienes que seguirlo para que se cumpla lo que Él te muestra de tu futuro. Pero ¿qué si te rindes? ¿Qué si dejas de poner atención de la guianza y cómo te está guiando? Entonces, nos tenemos que asegurar que nuestro espíritu esté sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos guía por nuestros pensamientos o nuestra mente. El Espíritu Santo nos habla en nuestro espíritu. Entonces, depende de nosotros el desarrollar nuestros espíritus para que podamos reconocer cuando el Espíritu de Dios nos está guiando, cuando nos está hablando, cuando nos está llevando a lo que Dios tiene para nosotros. Ahora acompáñame o regresemos a donde estábamos anoche en 1 Corintios 14. Y comenzaremos leyendo en el versículo 2. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Nos está diciendo que cuando hablas en otras lenguas, no estás hablándole a los humanos, a los hombres, le estás hablando a Dios. Es lenguaje de Dios. Él Él entiende lo que tú estás diciendo. Quizás tú no con tu mente sepas lo que estás hablando, porque tú estás hablando el lenguaje de Dios. Y hay ocasiones en las que Él nos dice que podemos orar para que nos dé la interpretación. Pero no es necesario que interpretes todo a tu mente, porque nos instruye a que pidamos la interpretación. Porque sin la interpretación, nuestra mente no sabrá que oramos en el Espíritu. Pero aquí dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Yo le llamo el teléfono real. Cuando necesitas hablar con Dios o que tienes una emergencia de vida, puedes levantar tu teléfono y hablar con Dios. Y no recibes a Moisés, no recibes a Elías o a Enoc o a Daniel. No hablas con Isaías o Pedro o Pablo. La palabra dice que habla directamente con Dios. ¿No se te hace sorprendente? Durante los 90 tuvimos la guerra del Golfo Pérsico. Tenían al general Swartz, que era el líder de las Fuerzas Armadas. Hicieron un documental y llevaron reporteros para entrevistarlo después del éxito de esta misión. Y estaba en medio del desierto. Tenían una tienda, tenía su cama él allí, tenía una lámpara, una Biblia en su nightstand y tenía un teléfono rojo. Y el entrevistador le preguntó, ¿qué es ese teléfono rojo? Esa es una línea directa hacia el presidente. Él es el comandante de las Fuerzas Armadas. Aunque el general estaba allí sobre esas fuerzas, él tenía a alguien sobre él. ¿Qué si no sabía? ¿Qué pasaría si no supiese seguir al líder? Aún siendo líder, siendo general, tenía que seguir al líder.
Ese teléfono rojo era una línea directa con el líder. Cuando él levantaba ese teléfono rojo, él no hablaba con un secretario o con un consejero o un consejero senador, no importa. Él hablaba directamente con el presidente. ¿Por qué? Porque en tiempos de guerra necesitas claridad inmediata para tomar acción. Si decías, tengo que hacer un ataque, tenías una línea directa al presidente porque simbolizaba vida o muerte a tus tropas. Él tenía que inmediatamente tomar una conexión para poder recibir permiso para ejecutar sus órdenes. Igual nosotros, hay cosas que necesitan una respuesta inmediata del cielo, que necesita un contacto inmediato. Y cuando necesitas una respuesta inmediata, te garantizo que puedes tener una respuesta inmediata. Levanta tu teléfono y di, Señor, no sé qué hacer, pero el Espíritu sí. Y Él tiene la claridad para darme la respuesta que necesito. Así que necesito la guianza del Espíritu. Y mientras tomas tiempo en orar en lenguas, no eres tú pensando las palabras, es el Espíritu Santo dándote las palabras. El Espíritu no va a moverte las bocas. Eso sí, es nuestro trabajo hablar las palabras que Él nos da. Y cuando hablamos las palabras, lo que viene a nuestro espíritu es el plan de Dios de lo que debemos de hacer en ese momento, ahora. Cuando estás hablando en otras lenguas, la Biblia dice que cuando hablas en otras lenguas, tu mente no se es edificada. ¿Qué quiere decir? Las palabras no vienen de tu mente. ¿No se te hace sorprendente que Dios te usa y no te toma en cuenta? Es lo que Él está haciendo. Él te está dando, el Espíritu Santo te está dando las palabras que tú las hablas, pero no vienen por tu mente, se están sobrepasando tu mente, están saliendo de tu espíritu. Y cuando salen de tu espíritu, son palabras que te están dando respuestas, aunque no entiendas lo que son. Tu mente se queda fuera de este proceso. Puedes hablar en lenguas y tu mente está pensando otras cosas. Y eso no pasa cuando estás hablando en tu lengua regular. Porque puedes pensar en muchas cosas mientras hablas en lenguas. Ahora, no te vas a beneficiar hablar en lenguas y tu mente está llena de muchos pensamientos y muchos planes y preocupada. Imagina que yo tengo todo esto conmigo. Mi bolsa es como un bebé. Este es mi plan. Si esto representa todos los planes en mi propia mente, los planes de mis pensamientos, mi mente está llena, ¿no crees? Está ocupada. Ya tengo mi respuesta. ¿Por qué? Porque sé muchas cosas. ¿Sí? Es lo que hacemos. Vamos a sobrepasar la guianza de Dios porque ya sabemos qué vamos a hacer. Y ella trata de darme tu Biblia. Oh, no puedo tomar esto. No tengo espacio para eso. Es lo que mucha gente hace. El Espíritu Santo trata de darles las respuestas, pero su mente ya han tomado decisiones. Esto es lo que voy a hacer, porque ya tienen la respuesta que ellos quieren. ¿Ves el error de tener tu mente llena y listo, planeado lo que tú ya vas a hacer con tu vida? Y le dices, Espíritu Santo, quiero que me guíes. Mentiroso, estás echando mentiras. Tú quieres hacer lo que tú quieres hacer. Cuando tú quieres lo que Él quiere, te vacías de tus propios planes. Y si no, te vas a perder lo que Dios tiene para ti. Lo dije anoche. ¿Cuántas veces en mis 25 años de pastorear,
¿Cuántas personas han venido conmigo y dicen, pastora, queremos venir a hablar contigo? Nos vamos a ir, ya vendimos nuestra casa, compramos otra casa. Mi esposo ya agarró otro trabajo, pero queríamos dejarte saber que nos vamos. Pero si tú sientes algo de Dios al respecto, dinos. Ya, es cuando viniste. Porque querías escuchar lo que yo tenía de Dios para ti. No, no, no. Tú estás haciendo una respuesta de cortesía. Yo no necesito una sesión de cortesía. Lo estás haciendo para decirle a todos que si te va mal, poder decir, es que hablé con la pastora. Si vas y hablas con el pastor, es como si el pastor ya estaba de acuerdo. El hablar con el pastor no quiere decir que el pastor está de acuerdo. Pero cuando me dicen, yo ya vendí mi casa, compré otra, mi esposo tiene otro trabajo, aunque yo sé, no vinieron a pedir un consejo, solo vinieron a informarme para poderle decir a los demás que ya hablaron conmigo. Yo conozco a muchos, conozco muchos. ¿Por qué? Porque me conozco a mí misma. Conozco la naturaleza humana. Dios no te va a decir y guiarte cuando tú ya le dijiste lo que tú querías hacer. Es importante que aprendas esto. Eres un caballero. Él no te va a decir. Por eso muchos dicen, Dios no me dijo que lo hiciera. No, porque tú te adelantaste. Y Él no te detuvo porque tú querías hacerlo a tu manera. Y Él te va a dejar que lo hagas a tu manera. Dios no te va a forzar. Dios no te va a hacer que hagas las cosas a su manera. Él te ofrece, Él te guía, Él no te maneja, Él no te empuja, Él no te obliga. Él te ofrece. Como cuando veníamos de regreso al hotel, le ofrecimos al pastor que nos siguiera, pero si él no quería seguirnos, él podía dar vuelta e irse por su propio camino. Es lo mismo con Dios. Aunque tú le perteneces, Él no te va a forzar a que lo sigas o sigas su plan. Ahora, cuando estás orando en otras lenguas, debes de callar tu mente o tu espíritu no va a poder comunicarse con tu mente lo que el espíritu está tratando de hablarte. Si tú estás orando en otras lenguas y todo lo que estás pensando en, tengo que hacer aquello, esto, y estás haciendo una lista mental de todo lo que tienes que hacer mientras estás orando en el espíritu, las respuestas que Él tiene para ti van a flotar hacia arriba. No lo puedo explicar más que de otra manera, sino que algo que fluta de abajo hacia arriba y inmediatamente sabes qué decisión tomar, sabes qué dirección tomar. ¿No se te ocurrió? ¿No fuiste por la gimnasia mental? Simplemente el espíritu te las da. Pero si tu mente está tan preocupada con cosas, cuando viene esa respuesta ni siquiera vas a estar listo para escucharlo. Por eso es importante que calles tu mente. La palabra, cuando algo, una voz pequeña habla, tienes que callarte para poder escuchar. Entonces, calla tu mente para que puedas escuchar la voz del Espíritu. Que puedas escuchar esa voz que te está guiando. Puedes decir, está bien, Pastora Nancy, porque las mentes de muchas personas es un constante. Cuando están pasando por dificultades serias, se meten en una mentalidad pánica, su mente está corriendo. ¿Cómo calles a tu mente? La mejor manera es enfocarte en tu espíritu mientras oras. Deja de pensar, deja de estar haciendo la gimnasia mental. Ora en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu te ayuda a enfocarte en tu espíritu. La mente está tan acostumbrada de recibir las respuestas, hacer las respuestas. Te despiertas, la mente empieza a pensar. Tienes que callarte para que tu espíritu, para que tu mente escuche la voz del espíritu. Y eso toma disciplina, toma práctica. Y tienes que decidir, quiero lo que Él tiene para mí, lo suficiente para callar mi mente. Gloria a Dios.
Ahora, teniendo ese teléfono, esa línea directa, muchos de nosotros tenemos celulares. El celular es tuyo. Tienes un plan, alguien que le da señal. Si mientras manejábamos, hay lugares donde no había señal. Cuando vienes de California para acá, hay áreas donde no hay servicio. En ciertas partes de la carretera no hay señal. Ahora, ¿perdiste señal? ¿Perdiste el teléfono? No, no perdiste el teléfono. Lo único que pasó es que te saliste de la posición. Si no vas a vivir alineado a la palabra de Dios, te sales de la posición y no puedes escuchar o recibir la señal del Espíritu. No puedes vivir en desobediencia y pensar que Dios te va a guiar. Porque cuando estás en desobediencia a Dios, cuando estás viviendo en una vida pecaminosa, estás fuera de posición y no puedes escuchar lo que Él te está tratando de hablar. Por eso es importante que vivas rectamente, porque en cualquier momento puedas escuchar lo que Él tiene que decirte. ¿Qué hacemos entonces cuando nuestro teléfono no recibe señal? He caminado en casas donde tienes que ir a ciertos lugares y, y ponerte en posición para recibir una señal. Muchos cristianos viven con llamadas perdidas del Espíritu. Entran, están agarrando señal por un minuto y se salen de la comunión con Dios. Y entran y salen, y entran y constantemente están perdiendo llamadas. Y se preguntan, no sé por qué mi vida se ve así, porque está fuera de posición. Creo que el hablar en lenguas es uno de los privilegios más grandes, pero desaprovechados en el cuerpo de Cristo. Piensa en la oferta. Primera de Corintios 14:2. Aquel que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres sino a Dios. Dios mío, piensa en esto. Aquel que creó todo dice, tienes acceso directo a mí. Muchos deshonran este privilegio. Piensa en esto. Muchos están desinteresados, no les interesa. Yo nunca entiendo personas que se miran tan desinteresadas. Su, su palabra dice que aquellos que hablan en lenguas, ya no hablas con hombres, hablas con Dios, hablas directamente con Él. Si nosotros valoramos esto, si nosotros entendemos lo que esto significa, no lo trataríamos como algo opcional, sino como algo mandatorio. Quiero escuchar de Él, quiero tener esa conversación a su nivel, no a mi nivel mental, sino de espíritu a espíritu. Gloria a Dios. Ahora, cuando hablas en otras lenguas, no hablas al hombre, sino a Dios. Tu mente no siempre lo va a entender, pero Dios lo entiende. Y es a quien tú necesitas que entienda. Mientras que Él puede entender, estamos bien. ¿Sabes quién más no entiende? Tampoco el diablo puede entender. Cuando tú hablas en otras lenguas, eso no es, el diablo no habla. No crees que estás lidiando con el diablo en otras lenguas. Esto no es lenguaje del diablo. Este es un lenguaje de Dios. El diablo no entiende. El diablo no lo sabe todo. La gente lo trata como si él sabe todo, pero él no lo sabe todo. El diablo solamente sabe en muchas ocasiones lo que tu boca dice. Y muchas veces las personas dicen de más. Cuando Dios te muestra algo, asegúrate que sea algo bueno que puedas decir. Porque en el momento que lo pones en el lenguaje humano, el diablo lo entiende. Él no entiende el lenguaje divino. Cuando lo hablas en lenguaje humano,
ya se lo dijiste al diablo. Y asegúrate que sea el tiempo correcto. Asegúrate que no sea el momento que lo puedas revelar. Hay una historia, hay un testimonio que Jerry Savelle ha dado a través de los años, cuando él estaba con el hermano Copeland. Años atrás, cuando sus hijos estaban atrás, él tenía 2 hijas que ya son mayores, pero él tenía una de sus hijas cuando era una bebé, estaba en el tiempo de gatear y estaba en una reunión del hermano Copeland y pusieron a la hija de Jerry Savelle la pusieron en el cuarto de bebés y uno de los trabajadores tenía una silla. La niña estaba caminando y puso su dedo, puso su dedito en el riel de la silla y le cortó el dedo por accidente y le hablaron a su papá y le trajeron a la niña con el dedito cortado y la trajeron al hermano Copeland. El hermano Copeland oró por ella y agarraron el dedo y a la niña y la llevan al hospital para preguntar a ver si podían reconectarlo. Y tú sabes, el diablo le está borbandeando su mente diciendo ya no va a poder usar la mano, ya no va a tener manos normales y va a batallar toda su vida. Y el diablo tiene oportunidad de borbandearlo. Y Ezequiel respondió con la palabra y le dijo, ninguna arma forjada contra mi hija va a prosperar. Y Jesús es el sanador. Y comienza a decir todos estos versículos. Y mientras hacía eso, después de haber hablado, comienza a orar en el Espíritu. Y iba manejando, hablando. ¿Y qué estaba haciendo? Él sabe lo que su mente estaba haciendo. Él estaba metiéndose al fluir elevado. Y comienza a hablar en otras lenguas y hablando con Dios sobre esto. Y de repente, mientras hace esto, tiene una visión. Y en esta visión ve un demonio sentándose en sus 2 hombros y le está hablando estas palabras, diciendo va a estar deforme, no va a poder rescatarle su mano va a estar paralizada y todas estas sugerencias. Y esa es la única herramienta que tiene Satanás, que son puras sugerencias, porque Jesús lo derrotó, pero lo que él le queda es su boca. Y comienza a hablar. Y si no vas a creer lo que él habla, él no puede hacer lo que él ha hablado a tu vida. Y empieza a amenazarle todo esto. Y Jerry Savelle tiene esta visión mientras está hablando en lenguas. Y comienza hablando en lenguas y de repente los demonios dejan de hablarle a sus oídos. Y un demonio le dice al otro, ¿sabes lo que está diciendo? Porque está hablando en lenguas. Y el otro demonio le responde al otro, no sé, no lo entiendo. Quizás esté hablando con Dios. Y le dice, pues vámonos. Si él nos puede participar, ellos no quieren pertenecer o mantenerse. Cuando estás hablando en lenguas desconocidas, estás quitando al diablo. Muchos ponen al diablo y siempre están hablando del diablo y las cosas que el diablo hace. Y yo te digo, ¿por qué no traes a Dios a estas situaciones? Y te compartí todo esto para decirte, ¿qué le dijo el Espíritu de Dios a esta congregación? Que hay avances que hay que hacer. Y eso se van a hacer en el Espíritu, hablando en otras lenguas. Y si no tomamos tiempo para hablar en otras lenguas, no vamos a hacer los avances que están a nuestra disposición. Si no hubiera tomado el tiempo para encerrarme en orar por semanas, no me hubiese casado con el hombre que me casé, no hubiera tenido el ministerio que tengo. Si no tomamos el tiempo de orar en otras lenguas y orar por el plan de Dios, hay cosas que nunca se van a mover en nuestro favor, que aún Dios nos ha provisto. No es de los pastores, es
en la congregación. Somos un cuerpo de creyentes, somos una familia y nos movemos juntos. Y yo te quiero dejar saber, hay cosas maravillosas para esta congregación. Dios me mandó aquí para decirte, hay cosas que te están esperando y necesitas llegar, que están esperando a que llegue tu fe, esperando a que, y quizás el orar en otras lenguas es un acto de fe porque ni siquiera sabes lo que estás diciendo. ¿Sí? Esta era tiene más para nosotros, pero está esperando de nuestra participación. Y nunca caigas en pensar de que solo porque Dios lo planeó se va a hacer. Y el diablo es lo que quiere que pienses. Si Dios hizo ese plan, hay muchos cristianos que nunca se agarran del plan que Dios preparó para ellos. Cuando Dios rescató a su pueblo de la esclavitud, no les prometió la tierra prometida, la primera generación ni siquiera entró. ¿Por qué? Porque no pasaba inmediatamente. Su fe tenía que ser activada, porque la primera generación se mantuvo en duda por 40 años. Solo porque Dios lo planeó para esta congregación no va a pasar, al menos que sea orado. La mejor manera que lo puedo decir es esto. Cuando oramos en otras lenguas es como poner rieles de tren. El tren es el plan de Dios. Nosotros somos quienes ponemos los rieles para que el plan de Dios se pueda mover hacia adelante. Durante el tiempo del ferrocarril, cuando este país se estaba desarrollando bajo la industria del ferrocarril, si ellos pusieran el camino por una milla, el tren solo se movía solamente una milla. Si era por 15, el tren se movía por 15 millas. El plan de Dios se mueve hasta donde nuestra fe llegue. Entonces te digo, nos toca poner esos caminos para que se mueva el plan de Dios. Y Dios nos está dejando saber, hay un tren lleno, pero necesitamos poner el camino. El que oremos en otras lenguas pone en marcha el plan de Dios para que el pastor tenga claridad y se alinee a la voluntad de Dios. Esto te ayudó esta noche. Tenemos tarea. Te repito, tenemos tarea. Amén. La mejor manera de tener compañerismo con el Señor es en el Espíritu, no en lo natural, en el Espíritu. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Padre mío, el Señor, el Padre busca a los que adoran en espíritu y en verdad. En el Espíritu y en verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad. Ponte de pie esta noche. Padre, te agradecemos por el privilegio de oír lo que hemos escuchado. Y conforme a lo que hemos escuchado, seremos hacedores. Será solamente diferente si hacemos algo diferente. Si hacemos algo más, nos movemos en algo mejor. Sabemos que no es recompensa, pero estamos laborando contigo, cooperamos contigo. Entonces te agradecemos que tu Espíritu nos guía a cada uno de nosotros. Tu Espíritu nos guía a este pastor. Tu Espíritu guía esta congregación. Y te decimos, Padre, queremos tu plan. Y esperamos en que tú nos guíes al plan total por nuestras vidas y por esta iglesia. Padre, haremos nuestra parte, especialmente en este año. Hablaste anoche, Señor, de que había algo más, algo mayor que habríamos de hacer. Entonces venimos para decirte que escuchamos la tarea. Y cuando nos vayamos de este edificio, seremos hacedores. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a tomar más tiempo de orar en otras lenguas. Lo puedes hacer mientras manejas, lo puedes hacer mientras limpias tu casa o haces mandados. Si estás alrededor de personas que no entienden esto, no lo hagas enfrente de ellos, hazlo en voz baja. Pero si lo estás haciendo alrededor de tu familia o otros miembros de la congregación, habla en otras lenguas, cuando sea apropiado y en un tiempo apropiado. Pero entra en ese hábito de hablar con Dios en el Espíritu. Levanta tus manos y hagámoslo. Levantamos tu plan, Señor. No importa lo que estés enfrentando, no hay respuesta que no puedas recibir si haces lo que te enseñé esta noche. Honra su guianza, reconoce su guianza. No salgas y hagas las cosas a tu manera, como siempre lo has hecho. Toma tiempo para saber. He tenido muchas decisiones que he tenido que tomar, especialmente después de que mi esposo partió con el Señor. Muchas decisiones grandes, decisiones millonarias, cosas que lidian con mucho dinero. Yo no soy una experta de negocios, pero conozco a uno. Amén. El Espíritu Santo es brillante. He lidiado con abogados, bancos, la ciudad, con muchas personas que tenían mayor conocimiento que yo, pero tenía una dirección, una conexión directa, una línea directa, y lo levanté. Recuerdo que había una transacción, una de las más grandes dificultades que afronté. Mi abogado, he tenido varios abogados en diferentes proyectos y el abogado que tenía no me ayudaba, se estaba ayudándolos a ellos. Me decía, "A- a- acepta el trato que te están dando". Y yo les decía, no es un trato bueno y no lo voy a tomar. Y dejé de buscarle para ayuda, pero dentro de mí sentía no darle nada. Querían mi estacionamiento, querían muchas, había 8 cosas que querían que se las diéramos. Dije, no voy a dejar que la presión tome las decisiones, yo tomo las decisiones.
Y estaba en una llamada de conferencia. Había como 8 de ellos. Estaba el comprador, el constructor, y yo tenía a mi abogado diciendo que les diera lo que ellos pedían. Y todos estábamos en esta conferencia. Me estaban bombardeando. La ciudad está demandando. Y ellos estaban queriendo aprovechar pensando que era un ignorante. Y les dije, ¿sabes qué? Yo entiendo que hay negociaciones. Y dejé la conversación. Les dije, ahorita regreso. Y fui y le dije, Espíritu Santo, no sé qué hacer. Esto es mucho para mí, especialmente todas estas personas que se están apilatando. Lo que dicen tiene sentido, pero no tiene sentido en mi corazón. Y le dije, no sé qué hacer. Y te estoy pidiendo. Les dije que no les iba a dar nada. Y tengo que, muéstrame si tengo que darles algo. ¿Qué debo de hacer? Y de mi espíritu salieron estas palabras. Me dicen, no les des nada. Y regreso y les dije, ya tenía el consejero principal, no me importa cuántos estén. Les dije, no te voy a dar nada. Y ellos fueron los que cambiaron. Tomó 10 meses. Y trabajó y funcionó de la forma que Dios me pidió que lo hiciera. Y el diablo trató de retarme, pero lo que Dios dice siempre está recto. Pero tienes que tomar tiempo para reconocer. ¿Y cómo lo haces? Orando en el Espíritu. Deja que tu espíritu sea sensible al Espíritu Santo, lo que te está diciendo a tu espíritu. Él no te lo va a decir a tu mente, te lo va a decir a tu espíritu. Aleluya. ¿Sabes qué significa esto? No importa qué estés afrontando, hay una respuesta para ti. Toma tiempo de recibir la respuesta en tu espíritu para escuchar lo que el Espíritu de Dios dice. Sigue lo que Él te está guiando a hacer, aunque no tenga sentido. Si tienes paz en tu espíritu, esto debes de saber. Pero no escucho. Él te guía con paz. Él te guía con paz. Si tienes paz en hacer algo, es la guianza del Espíritu. Si no tienes paz en hacer cosas, no lo hagas. ¿Qué tan fácil es? Pero la gente no reconoce si tienen paz o no, si siendo bombardeados en sus mentes. Yo no hago algo al menos que la paz me diga qué hacer, porque eso es el Espíritu que me está guiando. Yo nunca estoy apresurado. Te garantizo que yo nunca estoy en apuros o apurada. Prefiero estar lento, pero hacerlo bien la primera vez. Porque hay muchas personas conectadas a las decisiones que yo tomo. Hay una congregación, hay ministros que están afiliados. El cuerpo de Cristo está conectado a lo que hacemos y te tiene que importar lo que haces. Hay alguien que está de pasajero en tu vida y tienes una obligación, un privilegio de tomar estas decisiones. Aleluya. Quiero poner mis manos. Si estás aquí y tienes enfermedad, dolor, síntomas, quiero ministrarte. Porque el poder de sanador del Señor es la unción que rompe el yugo. Si quieres que ponga mis manos sobre tu vida, levanta tus manos. Levanta tu mano para ministrarte. Pasa.
vengan y hagan línea, pasen. Pasa. Y aleluya. Gracias, Señor, por la unción. Voy a decir esto. La unción de Dios va a curar tu cuerpo, pero tienes que traer tu fe. Amén. No es suficiente decir, lo siento, no es suficiente decir que siento algo. Tienes que soltar tu fe. Y cuando te vayas de esta línea, tienes que mantener tu fe. Tienes una responsabilidad también. Aquellos que están aquí, levantan sus manos y digan después de mí. Cuando las manos sean puestas sobre mí, la unción sanadora de Dios entrará a mi cuerpo y expulsará el dolor y los síntomas, enfermedad, y estaré completo. Recibo esa unción sanadora de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sana en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sana 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 en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Solo digan gracias, Padre. Yo creo que es unción sanadora. Trabaja en mí ahora. Aleluya. Aleluya. Como hemos creído, lo único que nos queda es decir gracias. Ahora que vayas a tu cama, la unción sanadora está trabajando en mí y yo creo, y yo la recibo. Aleluya. Puedes sentarte. Si estás aquí y has tenido una condición de corazón, alta presión, arterias tapadas, pasa, vamos a ministrarte. Cualquier cosa conectada con el corazón y te vamos a ministrar. Aleluya. Gloria a Dios. Nada de corazón. Amén. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Esto vino en mi espíritu. Los mejores días vienen adelante de ti. Te bendecí esta noche. Tenemos nuestra asignatura, tenemos nuestra tarea, tenemos nuestra tarea. No sé qué es. Dame tu mano. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Aleluya.
Señor, te damos gracias. Padre, te agradecemos. Yo hablo por el Espíritu a esta congregación y hablo en aumento. Hablo aumento a ti financieramente. Hablo a ti aumento en revelación. La revelación de la palabra de Dios. Hablo aumento numéricamente para aquellos asignados a este lugar. Que los ángeles, el ángel que trabaja para esta iglesia, con esta congregación, está influenciando personas. Gracias por esto, Señor. Gracias por esto. Aleluya. Y hablo la bendición del Señor sobre ti de manera grande para el 2019. Y gracias, Señor, por la llenura de tu plan, la llenura de lo que tú tienes para ella, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Padre, te doy gracias por... Dame tu mano. Gracias por la llenura. Gracias por la llenura. Otro nivel de revelación, otro nivel de impartición, otro nivel de demostración. Gracias por eso, Señor. Te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos por esto, Señor. Gracias por mi hermano. Te agradezco por este pastor, por el refrescarlo en su carrera. Y gracias te damos y la gloria te damos. En el nombre de Jesús. Pastor, gracias. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.